Bueno, vamos a comenzar con la grabación de esta semana. Estamos en el módulo 4, ¿verdad? Semana 2. Estamos viendo normas alimentarias y vamos a ver la interpretación de los requisitos de la norma ISO 22000 2018. La norma del 2018, esta versión vino a introducir la estructura de alto nivel, que esto es fundamental porque va a permitir que la ISO 22000 se integre más fácilmente con otras normas que ya se conocen, como la ISO 9001 o la ISO 14001, ya que van a compartir el mismo esqueleto de los capítulos. Trae un pensamiento basado en riesgos. Lo nuevo que trajo esta versión es el enfoque de riesgos en dos niveles: el riesgo del negocio, qué pasa si mi proveedor principal quiebra, en ese nivel organizacional, y el riesgo operativo, qué pasa si la bacteria, listeria, por ejemplo, sobrevive una cocción a nivel hazard. Entonces vamos a tener las características de un plan HACCP, vamos a requerir información, vamos a requerir identificación de puntos críticos de control, vamos a requerir determinar los límites críticos. Bueno, tenemos que el sistema HACCP, que es el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, es un sistema preventivo internacional para la seguridad alimentaria que viene a identificar, evaluar, controlar peligros biológicos, químicos y físicos desde la producción hasta el consumo, centrándose en puntos críticos de control para evitar riesgos de la salud del consumidor. Se basan en 7 principios clave, que son el análisis de peligros, la determinación de puntos críticos de control, establecimiento de límites críticos, el monitoreo, las acciones correctivas, la verificación y el mantenimiento de los registros. El HACCP fue algo que nació a partir de la NASA y la empresa Pillsbury en los años 60. Ellos necesitaban asegurar que el 100% de la comida que le mandaban a los astronautas estuviera completamente inocua y no les fuera a causar ninguna enfermedad o intoxicación, ¿verdad?, en el espacio. Entonces ellos necesitaban un sistema preventivo que les garantizara completamente la inocuidad. Ahí fue cuando nació el sistema HACCP. Vamos a tener que en el punto de información vamos a ver los peligros relacionados a controlar, las medidas de control, los límites críticos, los procedimientos de seguimiento, las correcciones y acciones correctivas y los responsables y autoridades. Bueno, no se puede controlar lo que no se conoce. En peligros relacionados a controlar no basta con decir bacterias, sino que hay que ser específicos. Es salmonela, puede ser un fragmento de metal, va a ser un peligro por alérgenos, puede ser un peligro por un peligro físico, un peligro químico. Necesitamos un uso previsto, que el ejemplo clásico aquí es, por ejemplo, la carne molida, que si yo vendo carne para hamburguesas, que es que el cliente va a cocinar en casa, el riesgo es menor porque va a haber una cocción que va a matar bacterias. En cambio, si yo vendo carne para un tártaro, que es un plato que se elabora con carne cruda, mis medidas de control tienen que ser muchísimo más estrictas. ¿Por qué? Porque este uso previsto es diferente al de la carne molida. Se va a consumir esta carne cruda. Entonces, tienen que haber muchísimas más cosas, ¿verdad? Tienen que haber proveedores certificados, tenemos que tener análisis microbiológicos, porque no va a haber una cocción posterior. Vamos a identificar los puntos críticos de control. Se debe identificar los puntos críticos de control para cada peligro o controlar mediante las medidas de control los puntos identificados. Hay que tener en cuenta que no todo paso importante es un punto crítico de control. Un punto también están los PPR, ¿verdad? Que son los programas de prerequisitos, que se gestiona el ambiente en general, que se gestiona la limpieza de los pisos, que se controla el control de plagas, el lavado de manos. Y tenemos los puntos críticos de control, que es una etapa específica del proceso donde vamos a aplicar un control para eliminar o reducir un riesgo a un nivel seguro. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en la pasteurización de la leche. Si el tratamiento térmico es un punto crítico de control. Si este falla en la temperatura,
la leche nos va a salir insegura y no va a haber ningún paso posterior que vaya a arreglar este error. Entonces eso es un punto crítico de control. Vamos a tener la determinación de los límites críticos. Cada punto crítico de control debe tener un límite crítico para su seguimiento determinado. Esto va a garantizar que el producto final no supere el nivel aceptable de los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos. Estos límites críticos tienen que ser medibles, tienen que ser documentados y tienen que apoyarse mediante instrucciones. Por ejemplo, un mal límite crítico es que digamos que hay que cocinar hasta que esté bien caliente o refrigerar hasta que esté bien frío. Bueno, eso no es específico, ahí es subjetivo. Un buen límite es que digamos tiene que tener una temperatura interna mínima de 72 grados Celsius por lo menos 15 segundos o un pH final menor a 4.6. Esos están específicos, ¿verdad? Esos son buenos límites críticos. Y también tenemos los límites operativos, que es que a veces fijamos un límite operativo más estricto para no violar el límite crítico. Entonces, si mi límite crítico es 72 grados, yo ajusto mi máquina a 75. Entonces, esos 3 grados son un colchón de seguridad para no tener que detener la producción si la temperatura baja un poquito. Es muy importante que veamos los métodos y la frecuencia del seguimiento. Estos deben determinar cuando un producto ha superado los límites críticos para aislarlo antes de que se utilice o se consuma. Vamos a tener mediciones, vamos a tener equipos, calibraciones, responsables y requisitos. Por ejemplo, si yo tengo mi punto crítico de control, que es la cocción, y el operario registró los 75 grados Celsius, por lo que libera el producto, pero si el termómetro estaba descalibrado y marcaba 5 grados de más, bueno, en realidad el producto estaba a 70 grados, entonces acabamos de liberar un producto inseguro creyendo que cumplimos. Por eso un equipo sin calibrar invalida todo un plan HACCP. Entonces necesitamos tener frecuencias. eh, Debe ser tal que si detectamos un error podamos retener todo el producto afectado desde la última revisión buena. Si yo reviso el detector de metales, por ejemplo, una vez a la semana y falla el viernes, tengo que bloquear toda la producción de la semana. Si yo lo reviso cada hora, en cambio solo voy a bloquear la producción de una hora. Los pasos siguientes a los prerequisitos son las características del producto, el uso previsto, el diagrama de flujo, las etapas de control, las medidas de control, sobre las características del producto. No basta con describir el producto físicamente, aquí tenemos que definir los parámetros intrínsecos de la seguridad. Por ejemplo, hay que poner eh, cuál es la actividad de A o AW esperada, cuál es el pH esperado, si un producto tiene un pH bajo, entonces quizás las bacterias no vayan a crecer, pero los hongos sí. Entonces esto puede determinar cuáles son peligros reales y cuáles no. Hay que ver el uso previsto. Este es el punto vital para definir riesgo. Entonces hay que ver quién se va a comer este producto. Y no es lo mismo producir leche en polvo para un adulto sano que producir fórmula infantil. Si el uso previsto incluye poblaciones vulnerables como niños, ancianos o personas inmunosuprimidas, sus límites críticos tienen que ser mucho más estrictos. Esto ya lo habíamos mencionado en otra clase, ¿verdad? ¿Por qué? Estas son poblaciones mucho más vulnerables, entonces si nosotros estamos preparando algún alimento en específico para estas poblaciones, hay que tener mucho más cuidado. En el diagrama de flujo, el error número uno en las auditorías es tener un diagrama de flujo perfecto en papel, pero que no coincide con la realidad. Siempre hay que validar el diagrama en el sitio, hay que caminar en la planta con el diagrama de flujo. Ojalá verlo a veces con otras áreas. Por ejemplo, a veces mantenimiento, instaló una tubería extra o cambió una válvula y
calidad no actualizó el diagrama y ese cambio no está documentado, es un riesgo de contaminación cruzada. Vamos a la planificación de la verificación, que hay un propósito seguido de un método que nos va a dar una frecuencia y unas responsabilidades. El seguimiento, el monitoreo, se hace en tiempo real. Por ejemplo, es ver un termómetro y que se esté cumpliendo una temperatura. La verificación es lo que hacemos para asegurar que ese monitoreo se hizo bien. Entonces, un ejemplo de verificación es revisar los registros de temperatura de toda una semana y firmarlos y ver o tomar una muestra de laboratorio del producto final. Entonces, ahí estamos haciendo una verificación. Bueno, cada cuánto verificamos. La norma no especifica un número mágico, sino que la frecuencia debe basarse en la incertidumbre y en las características del proceso. Si un proceso es nuevo o inestable, verifico a diario, es lo más recomendado. Si es un proceso robusto que lleva muchos años sin fallar, puedo espaciar las verificaciones. Pero recuerden que si verificamos una vez al mes y se encuentra un error, todo el producto de ese mes tiene que quedar retenido hasta que no verifiquemos que cumple con las especificaciones. Tenemos la verificación de los prerequisitos, que no solo verificamos el producto, sino verificamos el entorno. Vemos los registros de limpieza que se hayan llenado adecuadamente, que se haya limpiado adecuadamente, que si se ocupaba hacer un hisopado después de cada limpieza, que se haya hecho y que si se hizo una prueba de ATP, que esas pruebas de ATP este, hayan dado con la cantidad de microorganismos adecuada, esperable. Entonces vamos a ver que los prerequisitos se han implementado, que la información de entrada esté actualizada, que los prerequisitos operativos estén implementados y que los niveles de peligro estén en los márgenes adecuados. Es importante recordar que el resultado esté en un formato correcto, que hay que registrar y comunicar los resultados de la verificación al equipo de inocuidad y que las muestras se tratan como potencialmente no inocuas. Esto es importante en microbiología. Si yo tomo una muestra para buscar salmonella, esa muestra se destruye en el análisis, entonces si sale positiva, el problema no es la muestra, ya que está en la basura, sino que el problema es el lote donde yo saqué esa muestra, que es de donde vino. Entonces hay que ver que ese producto es el que está contaminado. Es importante la comunicación. El laboratorio no puede ser una isla. Si el laboratorista o la persona de calidad detecta un desvío, debe tener la autoridad y el canal de comunicación inmediato para detener la producción. Un resultado de laboratorio guardado en una gaveta por 24 horas puede significar un retiro de mercado de un montón de producto, ¿verdad? Entonces esta información es importante que apenas la tengamos, comunicarla inmediatamente a producción. Es fundamental la trazabilidad. Un sistema de trazabilidad va a permitir identificar los lotes de producción y su relación con las materias primas, con los registros, con los equipos y con la mano de obra. ¿Cómo definimos un lote? Bueno, puede ser la producción de un día o la producción entre limpieza y limpieza. Lo más recomendable es que entre más pequeño sea el lote, menos dinero se pierde si hay un problema. Si mi lote es toda la semana y si hay una bacteria el viernes, se tiene que botar toda la producción de la semana. O si, en cambio, si mi lote es por hora, solo se va a botar la producción de una hora. ¿Qué vinculación hay con los equipos y con la mano de obra? Bueno, es fundamental porque la trazabilidad tiene que tener, tiene que poderse ver y observar por cuáles equipos, por cuáles operarios pasó este producto. Entonces, imaginen que se rompe una pieza en una empacadora. Gracias a la trazabilidad, yo puedo saber exactamente cuáles lotes pasaron por la empacadora número 2 y cuáles pasaron por la empacadora número uno. Entonces, yo sé que tengo que bloquear los productos de la empacadora 2 que fue la que se le quebró una pieza, y no todos los productos de la planta.
Funciones de la trazabilidad. La trazabilidad nos va a permitir identificar a los proveedores, este, nos va a permitir identificar la ruta inicial de distribución, vamos a mantener los registros de trazabilidad, es importante la manipulación de los productos no inocuos y también nos va a dar requisitos legales y reglamentarios. Es fundamental que yo sepa de quién recibo la materia prima, que yo tenga un lote de los proveedores, yo debo saber a quién le envié mi producto terminado, a qué cliente yo estoy mandando. No estoy obligado a saber quién se comió una galleta en la casa, pero sí a qué supermercado o con qué distribuidor yo la envié. En trazabilidad se hacen ejercicios de balance de masas. ¿Qué significa esto? Este, que para que la trazabilidad sea real, se debe cuadrar el balance de masas, que eso si yo compré 100 kilos de carne y mi merma es del 10%, yo debería tener 90 kilos de producto. Y si de repente yo tengo 110 kilos de producto, bueno, algo está extraño ahí, ¿verdad? Porque yo tengo más producto de la cuenta. ¿Será que se equivocaron en la materia prima o fue algún otro error? Las auditorías de certificación como la EFCI o la FSC 22000 siempre piden un ejercicio de balance de masas. Entonces, cuando estamos haciendo las formulaciones de nuestros productos en las plantas de proceso, todos los números tienen que cerrar. Cuando hacemos una formulación de una tanda, un batch de producción de 1 tonelada, y ponemos que los ingredientes son tales, todos esos ingredientes tienen que cerrar y dar la totalidad de kilos de producto. No puede haber producto de más, ¿verdad? Es importante hacer ejercicios de recall. No hay que esperar a que pase una crisis de verdad, sino que se deben hacer simulacros de retiro, por lo menos una vez al año, en donde se diga que en menos de 4 horas hay que ver, identificar dónde está el 100% de la pimienta de un lote X recibido eh, el 5 de enero. Entonces, yo tengo que tener esta información de una forma rápida en la planta. Yo no puedo durar 3 días encontrando los papeles para decir que en cuáles lotes de producción se fue esa pimienta, ¿verdad? No, yo tengo que saber en cuestión de horas, poder tener esa información clara. Tenemos el control de las no conformidades. Primero vamos a definir qué es una no conformidad, es el incumplimiento de un requisito. Puede ser un requisito de la norma, un requisito legal, un requisito propio de nuestro sistema. Y tenemos en la pirámide que la no conformidad afecta a 3 niveles. Afecta el producto que va a salir defectuoso, el procedimiento que quizás no se siguió adecuadamente o que está mal diseñado y la corrección, que es lo que vamos a hacer de inmediato para solucionar esa no conformidad. Hay una regla muy importante que es que las no conformidades no deben esconderse. En la cultura de inocuidad de antes, si algo salía mal, bueno, el operario trataba de arreglarlo rápido para que el jefe no se diera cuenta y no hubiera que parar la producción. No, en un sistema de gestión moderno, una no conformidad es un regalo, ¿verdad? Porque nos va a avisar que hay una debilidad en el sistema y nos va a permitir hacer un punto de mejora. Si no reportamos esa debilidad, puede seguir ahí y va a seguir causando problemas mayores a un futuro. En cambio, que nos estemos dando cuenta es un paso fundamental para poder corregir ese error, esa no conformidad. Tenemos los productos, que vamos a tener los límites críticos superados, que tenemos los productos no inocuos y los no manipulados, los que requieren una manipulación de forma especial, y los que no cumplen con un prerequisito, que va a ser evaluar las causas y las consecuencias sobre la inocuidad, que deben manipularse de acuerdo a estándares de productos no inocuos y tiene que haber una evaluación registrada. Bueno, aquí la palabra potencial es que si se viola un límite crítico, un punto crítico de control, no necesitamos probar que el producto está contaminado, asumimos automáticamente que es inseguro, hasta que más bien demostremos lo contrario. Es un principio
de precaución. Si tenemos un punto crítico de control, por ejemplo, la temperatura de pasteurización que salió más baja, el producto se retiene automáticamente. Si falló un prerequisito, eh, por ejemplo, que un operario entró sin redecilla o no vimos que se haya lavado las manos, bueno, debo evaluar si eso afectó nuestra inocuidad, pero no es automático, requiere un análisis de riesgo. Podemos tener cuarentenas físicas e informáticas, que es cuando identificamos estos productos, no basta con decir no lo toquen, se va a aplicar una identificación clara, una etiqueta especial de rojo en amarillo que diga producto retenido por calidad y bloqueado en el sistema informático para que facturación no pueda venderlo y no se vaya a mover por alguna equivocación. Tenemos los procedimientos, que para esto debe establecerse y mantenerse un procedimiento documentado que defina la identificación y la evaluación de los productos finales afectados para determinar su apropiada manipulación y que defina una revisión de las correcciones que se han llevado a cabo. Nuestros procedimientos deben ser limpios y claros, sin ambigüedades. Un procedimiento confuso va a generar errores de las personas que siguen ese procedimiento, ¿verdad? ¿Quién decide? Bueno, el procedimiento debe definir claramente quién tiene la autoridad para decidir qué hacer con el producto afectado. No puede ser una decisión del bodeguero ni el vendedor. Usualmente la liberación de un producto retenido es responsabilidad exclusiva del gerente de calidad o de inocuidad. Esto va a evitar que hayan conflictos de interés donde ventas presiona para liberar un producto dudoso que requiere vender. Entonces ahí la potestad la va a tener la gente de calidad, ¿verdad? Vamos a ver las correcciones, que las correcciones deben ser aprobadas por las personas responsables, deben registrarse junto con la información, hay que poner la naturaleza de la no inocuidad, las causas y las consecuencias y los propósitos de la trazabilidad. Bueno, en la corrección es la acción inmediata para eliminar la no conformidad detectada, es el apagar el fuego, por ejemplo, reprocesar un producto que salió mal cocinado o apartar el lote, ¿verdad? Tomamos la acción correctiva, que esta es para eliminar la causa raíz y que no vuelva a pasar. Tenemos que si, por ejemplo, como una analogía, si a mí se me poncha una llanta, la acción correctiva es cambiar la llanta y ponerle un parche. La corrección es cambiar la llanta y ponerle un parche y la acción correctiva es revisar por qué se ponchó. Si fue que pasó algo en el camino, si que habían clavos o que hay que cambiar de ruta, ¿verdad? Entonces hay que llevar un registro adecuado también. No solamente se pone error de temperatura, sino que hay que poner, por ejemplo, que la temperatura bajó a 68 grados por 5 minutos debido a una falla en el vapor. Entre más detalle, entre más detalle se pongan estos registros de correcciones, mejor va a ser el análisis que yo vaya a poder tener posteriormente. Tenemos acciones correctivas, que es el documentar los procedimientos, identificar y eliminar las causas y prevenir que éstas ocurran de nuevo. Aquí en acciones correctivas tenemos el análisis de causa raíz, que sirve para identificar y eliminar las causas, como lo dice la diapositiva, no adivinamos, usamos estas herramientas. Una de las más sencillas es el 5 porqués. ¿Por qué falló el detector de metales? Se fundió un fusible. ¿Por qué se fundió? Hubo un pico de voltaje. ¿Por qué hubo un pico de voltaje? La máquina comparte circuito con un motor grande. Entonces la solución va a ser que es la acción correctiva, no es cambiar el fusible, eso es corrección, sino que es independizar el circuito eléctrico para que no hayan más picos de voltaje porque comparten un mismo circuito. Entonces, después se da una validación de la eficacia y vamos a tener que, por ejemplo, una acción correctiva no termina cuando se implementa, sino termina cuando verificamos que el problema no volvió a ocurrir. Si a la semana siguiente volvemos a tener el mismo problema, bueno, la acción correctiva fue ineficaz y hay que volver a empezar y hay que volver a hacer un análisis de por qué pasó ese problema.
Vamos a tener productos potencialmente no inocuos. Esto es cuando un producto no es conforme. Debe prevenirse su ingreso a la cadena alimentaria a menos que se haya reducido a niveles aceptables o se reduzcan los niveles y que el producto todavía cumple con niveles aceptables. Bueno, el principio de culpa hasta demostrar inocencia, bueno, en- por ejemplo, en derecho, cuando alguien comete un crimen, es que las personas son inocentes hasta que se muestre lo contrario. En inocuidad alimentaria es al revés. Si un producto viola un límite crítico, nosotros asumimos que es inseguro hasta que se demuestre científicamente que es inocuo, más bien es lo contrario. Eso es un principio de precaución. No podemos decir que se ve bien dejarlo pasar, eso es negligencia. Hay que reducir a niveles aceptables. Por ejemplo, si detectamos salmonela en granos de cacao crudo, ese es un producto no inocuo, pero si el cacao va a un proceso de tostado industrial validado que mata la salmonela, podemos darle entrada bajo una concesión controlada porque el proceso posterior va a eliminar este peligro. Entonces puede ser que haya un destino diferente. A veces un producto no apto para consumo humano puede ser apto para consumo animal y siempre cuando no tenga sustancias tóxicas. Eso es parte de una manipulación especial. Hay que recordar que si un producto se detecta como inocuo, la empresa debe notificarlo y retirarlo. Se deben documentar los controles, las respuestas derivadas y la autorización del tratamiento. La norma dice notificar, bueno, ¿a quién? Internamente al gerente de producción a calidad para parar la producción. Externamente, si el producto es materia prima de otro cliente, hay que avisarle a las autoridades en casos graves de salud pública, al Ministerio de Salud. Se requiere una autorización de tratamiento. Esta autorización no es que el operario decida lavar las fresas y ya, sino que debe haber un documento firmado por una persona competente, por ejemplo, el jefe de calidad, que dice que autoriza cómo se va a tratar ese producto. Y sin esa firma no se va a tocar. ¿Qué hacer con un producto potencialmente inocuo? Bueno, podemos liberarlo, podemos tener una disposición o podemos darle una retirada. La liberación es que el producto queda y se vende bajo ciertas condiciones. La disposición es que el producto se queda, pero se transforma o se destruye. Y la retirada es que el producto ya se fue de la planta y tenemos que traerlo de vuelta. Este es el peor escenario y es el más costoso. En la liberación, un lote de productos no conformes eh, puede ser liberado cuando otra evidencia demuestre que las medidas de control han sido eficaces, cuando la evidencia muestra que el efecto combinado de las medidas de control cumple adecuadamente, cuando los resultados de las actividades de verificación demuestren que el lote cumple con los niveles aceptables. Bueno, ¿cómo liberamos algo no conforme? Este, la norma permite liberar si la evidencia demuestra que es seguro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que el pH de mi yogur quedó en 4.5 y el límite era 4.4, esta es una no conformidad. Pero si demostramos que ese yogur tiene un conservante extra y se mantiene siempre a 2 grados y que esa combinación de esos factores nos asegura la inocuidad, se puede liberar por una concesión técnica firmada por el gerente de calidad. Podemos tener un muestreo intensivo para liberar esos lotes dudosos. El muestreo normal no sirve, debemos aumentar el tamaño de la muestra significativamente para tener confianza estadística de que el lote es homogéneo y es seguro. Entonces podemos tomar estos casos y estas medidas para liberar un producto, ¿verdad? Podemos tener la disposición, que es después de la evaluación, si el lote del producto no es aceptable para su liberación, debe someterse a una de las siguientes actividades: un reproceso, que es el proceso posterior para eliminar o reducir a niveles aceptables los peligros, o una destrucción, que es la eliminación o disposición del producto como desecho. Eso va a depender de nuestro proceso.
Eso va a depender de nuestro proceso. Si nuestro proceso admite pasar este producto como reproceso, por ejemplo, en, en Laika, que yo trabajaba, los sprinkles tenían que tener eh, una, una consistencia en específico. Y a veces cuando las máquinas comenzaban la extrusión de los sprinkles no se lograba esta, esta, esta consistencia. Entonces todo ese producto que no era conforme porque no tenía las características necesarias, este material se reprocesaba, se podía volver a tirar a, a los extrusores para pasarlo de nuevo y lograr darle la textura adecuada. Si se hace una destrucción controlada, si decidimos destruir el producto, no es tirarlo a un basurero, debemos asegurar que nadie lo vaya a consumir. Entonces a veces se suele desnaturalizar el producto, se le echa colorante, cloro o cal para que no sea recuperado en la basura por animales o por indigentes. Además que se debe guardar un certificado de destrucción para demostrar ante una auditoría y ante Hacienda para bajar el inventario que el producto se eliminó correctamente. Y después tenemos la retirada, que ocurre cuando los lotes finales de producto no inocuos deben retirarse por completo y a tiempo del mercado. Bueno, aquí hay que asignar personal con autoridad, establecer y mantener los procedimientos, supervisar y guardar los productos retirados y registrar e informar, ¿verdad? Tenemos que la retirada es que el producto que está en la cadena de distribución, bodegas, camiones, centro de distribución, no ha llegado al consumidor final, entonces es más fácil de controlar la retirada. En cambio, la recuperación es que el producto ya está en supermercados y aquí se almacena o en las alacenas de los consumidores y aquí ya entra la prensa, las redes sociales y hasta un daño reputacional, ¿verdad? Porque hay que aclarar de que ese producto eh, hubo un problema. Por ejemplo, hace unos meses vi una alerta del Ministerio de Seguridad de un queso que estaban retirando del mercado porque tenía salmonela. Entonces es un producto que se hace ahí el recall. Los recall se pueden clasificar dependiendo de la gravedad. Por ejemplo, están los de clase 1, que hay probabilidad razonable de muerte o daño grave. Por ejemplo, la listeria en queso o un alérgeno de maní no declarado. Están los de daño 2, que es temporal o reversible. Y los de clase 3, que no es probable que cause daño, pero viola la norma, que es un error de etiquetado en el peso, por ejemplo. Entonces hay un comité de crisis, este, que ahí dice que se asigna personal con autoridad, ¿verdad? Esto no se improvisa, debe existir un comité de crisis predefinido con los números de celular de todos, incluso los fines de semana. Entonces un recall, la velocidad lo es todo y hay este, un tiempo en el que hay que retirar todo ese producto, ¿verdad? Lo más rápidamente posible. Se deben establecer un límite de intentos de reproceso. Por ejemplo, si una masa no da una textura, la reproceso y si vuelve a fallar, puedo volverla a reprocesar. Bueno, tal vez se puede hacer una vez, pero ya no 3 veces. Generalmente se permite solamente un reproceso o 2 reprocesos. Si falla de nuevo, se destruye. Si no, entramos en un ciclo donde acumulamos producto viejo y aumentamos un riesgo microbiológico. Entonces tiene que haber una segregación en el flujo, como lo vemos en el diagrama. Este, Cuando se decide aislar para la evaluación, hay que asegurarse de que el producto que el producto físicamente salga de la línea de producción
Si se deja al lado de una máquina mientras se decide, puede ser que alguien llegue y lo empaque por error. Entonces tiene que haber una separación física y una identificación adecuada. Aquí en el diagrama se ve que tenemos la no conformidad, que se aplica una acción correctiva, se aísla para su evaluación. Vemos que si es inocuo, se libera. Si se puede reprocesar, se reprocesa. Y si no, se retira o se destruye. Tenemos el control del seguimiento y la medición. Tenemos la calibración, el control del seguimiento, los registros y ahí también afectan programas informáticos. Bueno, eh, por ejemplo, en calibraciones, ¿verdad? Ya lo hemos visto, la importancia de que tengamos nuestros equipos debidamente calibrados, de que se lleven los seguimientos, los controles y de que todo quede siempre en registros. Entonces, en la parte de programas informáticos, hay muchos sensores en plantas, ¿verdad? Que pueden enviarle, que una máquina toma automáticamente este, una temperatura. Entonces eso sale de un programa informático a una computadora y ahí queda. Si el sensor está bien, pero el software tiene algún problema y registra el dato mal, entonces tenemos un problema ahí. Entonces el software también se valida. En calibración, tenemos que calibrar o verificar que el equipo con una frecuencia establecida. Eso va a depender de nuestro proceso, como ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Hay que comparar la calibración con patrones de medición, hay que ajustarla cuando sea necesario y es muy importante ahí también determinar el estado de la calibración. La calibración la hace un laboratorio externo bajo una norma ISO, la 17025. Ellos van a comparar mi equipo contra un patrón nacional y me dicen, mi termómetro marca 100 grados, pero en realidad son 99.98. Entonces me dan un certificado con la incertidumbre de ese termómetro. Después, la verificación, yo la hago en la planta. Entonces yo pongo el termómetro en agua con hielo para ver si marca 0 grados. Entonces es un chequeo rápido para ver si el equipo está tomando las mediciones adecuadamente. Si verificamos a diario, pero se calibran anualmente, este es un procedimiento estándar. Tenemos una trazabilidad metrológica a través de los patrones de medición, ¿verdad? Estos patrones deben ser trazables a estándares internacionales. Yo no puedo calibrar con la regla que tengo en el escritorio, sino que tengo que utilizar un patrón certificado por un laboratorio. Todos los equipos en la planta tienen que tener una etiqueta visible que diga el código del equipo, la fecha última de la última calibración y la fecha de la próxima calibración. Si la fecha ya pasó, ese equipo ya no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque ya está fuera del periodo en el que se garantizó una calibración. Vamos a tener un control del seguimiento. El control del seguimiento y la medición van a formar parte de los procedimientos de verificación de HACCP. Esta es una de las herramientas para verificar que los puntos críticos de control se tienen controlados y se mantienen en los límites permitidos. Se lleva a cabo a través de la comprobación del correcto funcionamiento de los equipos o de los instrumentos de medición empleados en el monitoreo de los límites críticos de cada punto crítico. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo descubro que mi balanza estaba descalibrada y estaba pesando 100 gramos de menos? Bueno, la norma me obliga a hacer una evaluación hacia atrás y yo debo preguntarme y analizar desde cuándo está fallando esta balanza. Entonces ahí yo me voy
a a los registros. La última vez que se dio una comprobación de la balanza, no debo asumir que está mala desde la última vez que verifiqué que como, no, como yo no sé, debo asumir que esta balanza está mala desde la última vez que yo verifiqué que esté bien la balanza. Entonces, eso significa que todo el producto que fue fabricado entre la última verificación buena y hoy que me di cuenta que la balanza estaba pesando 100 gramos menos, es sospechoso y debe ser bloqueado. Entonces, entre más frecuente se verifiquen los equipos, menos producto se arriesga eh, en caso de que el producto vaya a fallar. Por ejemplo, muchas veces los detectores de metales se verifican cada hora se pasan unos patrones que dura, es un procedimiento sumamente rápido, puede durar un minuto pasando los patrones y cada hora se verifica que que los detectores de metales están funcionando adecuadamente. Entonces, si llega un momento y yo detecto un problema con mi detector de metales, yo nada más tengo que descartar o tengo que volver a analizar el producto de la última hora, de la última verificación que se hizo, hasta antes de la última verificación. Es importante también, si está dentro de las opciones de la empresa, tener equipo de respaldo. Es muy importante tener termómetros o pHímetros de repuestos calibrados y guardados adecuadamente. Por si mi equipo principal falla, tener un repuesto para poder continuar con el monitoreo. Tenemos los registros, que es mantener los registros de los resultados de la calibración. Hay que evaluar la validez de los resultados. Si no son conformes, se deben tomar acciones. Hay que mantener los registros de las evaluaciones. En la industria se utiliza un acrónimo para los registros, que es ALCOA. Los registros deben ser A, atribuibles, sabemos quién lo hizo, con una firma o con un usuario. Tienen que ser legibles. Si no se entiende la letra, el dato no existe. Tienen que ser contemporáneos, que se anota en el momento que se hace, no al final de turno o no se llena antes. Tienen que ser originales, no en un papelito para pasarlos en limpio después. Y tienen que ser al tiempo, tienen que ser exactos. Un error común es llenar los registros por adelantado y poner que la temperatura de las 4 está bien cuando apenas son las 2. Eso es fatal, ¿verdad? Eso Dios guarde, no se puede hacer. Este, o llenarlos todos al final del día. Eso es fraude documental. Esto, si viene un auditor y se encuentra registros así, bueno, puede ser un fallo grave para la empresa, ¿verdad? Entonces, esos son malas prácticas que no debemos hacer. También tener en cuenta que en los registros, si nos equivocamos, hay que tachar nada más el error. No es dejar completamente hacer un tachonazo ahí grande o pasarle corrector. Nada más se hace una línea simple sobre el error y se escribe el dato correcto a la par y se firma con las iniciales o nuestro nombre y con la fecha. El dato original debe poder leerse para que haya una transparencia. Los programas informáticos, se deben confirmar la capacidad de los programas informáticos para que estos, para que sean utilizados en el seguimiento y medición de los requisitos. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y conformarse de nuevo cuando sea necesario. Si tienen una hoja de cálculo que libera el producto y si el pH es menor a 4.6 un día y alguien borra una fórmula por error y escribe un número fijo, bueno, y el Excel deja de calcular y empezamos a liberar el producto malo. Entonces hay que tener que ese software, digamos, esté adecuadamente bloqueado y protegido para que no pasen errores así.
También hay un concepto que es el de Food Defense, que es de ciberseguridad en la inocuidad. Si sus registros de posterización están en un servidor y puede haber un ataque de un virus y secuestra datos, nosotros podemos perder la trazabilidad de años. Entonces tiene que haber un backup, copias de información de, de esta información, ¿verdad? Que es crítica para nosotros. Entonces tiene que haber respaldos de seguridad. Vamos a tener la auditoría interna, que es la organización debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorías internas para determinar si el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos es conforme y si el proceso debe asegurar la objetividad. Los auditores no deben auditar su propio trabajo, además que el procedimiento debe documentarse. Es muy importante en las auditorías internas que haya una independencia. Yo no puedo auditar mi propio trabajo. Entonces hacemos estrategias de auditorías cruzadas. Entonces el jefe de calidad va a auditar a mantenimiento y el jefe de producción audita bodegas y bodega audita recursos humanos y así se hace, ¿verdad? O el supervisor encargado de un proceso hace una auditoría a otro proceso, pero no a su propio proceso. Entonces el auditor no es un policía. Este, los auditores internos no buscan culpables, buscan evidencia. Un mal auditor no anda diciendo es que usted no se lavó las manos. Si no veo que el procedimiento dice lavarse las manos cada hora, pero los registros no se están llenando. ¿Hay alguna razón por la que ese proceso no esté haciéndose con la frecuencia adecuada? Y es muy importante tener en cuenta que una auditoría interna no sirve de nada si se queda solamente en el papel. Los hallazgos, las cosas que se encuentran, deben convertirse en una no conformidad abierta que no se cierra hasta que se verifique que haya una acción correctiva. Después tenemos la mejora continua, es que la alta dirección debe asegurar que la organización mejore continuamente la eficacia del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos a través de comunicación, de revisión, de auditorías internas, de evaluación, de análisis, de validación, de acciones correctivas y con actualización. Tenemos que tener un sistema actualizado, un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos, debe actualizarse continua y planificadamente, revisando el análisis de los peligros, de los programas prerequisitos operativos establecidos y en el plan HACCP. Entonces, tenemos que tener disparadores de actualización, que es el plan HACCP, no se escribe en piedra, sino que es un documento vivo, se debe actualizar obligatoriamente cada vez que yo cambio materias primas. Si yo cambié uno de mis proveedores, hay que actualizarlo. Si yo cambio una máquina, que si compré una empacadora nueva, entonces ahora la limpieza es diferente. Bueno, ahí tengo que hacer una actualización de mi sistema. Que si hubo un cambio legal, entonces, que si el gobierno prohibió un aditivo que antes usábamos, bueno, hay que hacer una actualización en el sistema. Si ahora hay información extra, porque hubo un brote de intoxicación en la competencia con un producto igual que el mío, bueno, entonces yo tomo esa información y la tomo de referencia para yo actualizar mi sistema de gestión de la inocuidad. Un sistema desactualizado es una falsa sensación de seguridad. El trabajo de nosotros en calidad es que ese sistema esté actualizado y nunca termina porque los peligros, las bacterias, los fraudes, los errores siempre están evolucionando y siempre están cambiando. Y nuestro sistema debe evolucionar más rápido que ellos. Por eso es fundamental, ¿verdad? Todo el tema de la mejora continua, que siempre se pueden hacer mejores los procesos, siempre se pueden mejorar las cosas, siempre podemos hacer las cosas hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy.
Y hasta acá estaríamos con la clase de esta semana.